Hola, soy Lucía Cienzarqui, soy licenciada en teatro, me he recibido el año pasado en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, muchas gracias a Lenet por este espacio, por generarlo y por propiciarlo. Sobre mi tesina, ha sido un proceso muy particular porque también he estado atravesado por la pandemia. Em, en nuestra carrera, en la licenciatura, la materia investigación está en el último año, en quinto año recién, y si bien hay otras materias que tienen que ver un poco con la investigación antes en el recorrido, en cuarto y en quinto año, bueno, recién es ahí, en ese momento en el que uno empieza a pensar en sobre qué tema escribir, sobre qué investigar. En este caso, bueno, mi tesina ha tenido que ver con la dirección y con los feminismos. Mi tesina ha sido, el título ha sido La construcción del rol de dirección escénica en una nueva generación de hacedores teatrales, mujeres y disidencias en San Miguel de Tucumán, en el marco del encuentro de directoras provincianas Una escena propia 2018 y 2019, súper específico. Pero bueno, un poco de eso se trata la investigación, de encontrar un tema que sea lo más específico posible y tratar de achicar y de achicar y de achicar ese campo para poder investigar. Este, bueno, pensando en qué le puede servir a alguien que esté en el proceso de hacer su investigación o por iniciarla próximamente, me parece que lo más importante es tener en cuenta elegir un tema. Eh, Elegir un tema que de verdad les interese y que de verdad los mueva o los conmueva y les vibre mucho para investigar, porque a la investigación hay que dedicarle, por lo menos para la tesina, hay que dedicarle mucha cabeza y mucho tiempo. Entonces si no es un tema que a uno le interese y que haya que hacerlo por zafar, me parece, bueno, cada uno con sus decisiones, obviamente, pero creo que está bueno que vibre mucho con lo que uno está pensando, por los recorridos de uno, y en eso también para hacer una tesis también hay que quizás detenerse un segundo, hacer quizás como una especie de un revisionismo de por dónde viene recorriendo UNE, qué le interesa, o de qué temas sabe, de qué temas no sabe pero le interesa, qué prácticas ha ido desarrollando, porque eso también uno cuando está estudiando no valoriza tanto sus propios recorridos, pero creo que también son un punto de partida para pensar por dónde empezar una investigación. En mi caso particular, eh, en la facultad, en la licenciatura, nosotros hemos tenido unos ejercicios en investigación teatral con el profesor Máximo Gómez, para empezar a escribir, para empezar a hablar y para empezar a escribir, que es lo más difícil, por lo menos una tesina de carácter como escrito y que no parta exclusivamente desde la práctica. Eso, para empezar a escribir ejercicios simples de una carilla, de dos, de tres, para empezar a hablar, bueno, de cómo percibe uno el teatro, de qué tema le interesa más, así a grandes rasgos, aunque sea, creo que ha sido un buen inicio. Y de hecho, si bien cuando yo lo he cursado ya tenía en claro que de algo de la dirección quería hablar porque me copaba la cuestión, eh, ha sido al año siguiente cuando yo ya había terminado de rendir y había terminado bueno, de hacer ahí unas funciones y cosas que tenía pendientes, donde dije, bueno, ahora me siento con esto. y, y bueno, en nuestro caso, para regularizar la materia, ya había descrito una primera aproximación de un capítulo, por ejemplo, sobre el tema que tenía que ver con la dirección, con la historia de la dirección teatral, una serie de cosas ahí. Eso fue un lugar para partir, para encontrarme con la directora de tesis, de tesina, que yo había elegido, y sentarnos a hablar bastante, porque por supuesto ese es un primer tema, un primer recuadro, pero después hay que empezar a achicar y achicar y achicar, y ahí Ana Eustaquio, que es otra profesora excelente de la facultad, eh,
me ha ido llevando hasta precisarlo tanto para llegar hasta ese punto que tenía que ver con mis recorridos, con mis intereses, con dónde había estado, con qué me conmovía. Entonces, bueno, a partir de ese lugar, de haberlo encontrado, después de mucho hablar, empezamos a trabajar con Ana y empezar a escribir y a escribir y a sentarse a escribir, que era muy difícil. Realmente ha sido uno de los procesos más difíciles en lo personal con la carrera, porque por lo menos en la Universidad Nacional de Tucumán no está el ejercicio de escribir. Entonces, tener que hacer un ejercicio de estas características de la tesina hace un montón. Si bien hay otros trabajos más chicos en el medio, pero no tenían las mismas características, digamos. Entonces sí ha sido complejo, y encontrar ese hábito también de sentarse y de leer, de estar leyendo. Y ahí, cuando me han pasado por ahí alguna pregunta como de estrategias para escribir esta tesina, yo creo que a mucha gente le puede llegar a servir es ver qué es lo que ya está hecho y conversar mucho con amigues, con docentes amigues también, que tiren, por ahí uno tiene cierta bibliografía, pero siempre hablando se puede encontrar más, y mirando la bibliografía de eso que uno está consultando también pueden aparecer otras cosas, buscando en Google como condenado. Hay varias estrategias para empezar a encontrar eso, y cosas que también alrededor puedan tener que ver para poder relacionar, porque en parte la tesina y esto de construir un saber nuevo, que parece como un montón, que puede llegar a inventar forma parte de eso, de encontrar nuevas alianzas entre bibliografía, entre la praxis, entre cosas que parecen que no tienen, bueno, que por supuesto que tienen que ver en el caso particular. ¿Cómo no va a tener que ver el feminismo con la dirección? Muchísimo, y bueno, por eso una escena propia. Pero digo, es encontrar puntos distantes quizás, para hacerlos confluir en algo nuevo que pueda llegar a ser nuestro comentario. Por ahí algo que a mí me asustaba muchísimo era pensar esto, es qué voy a decir, qué voy a escribir, que sea tan, por ahí uno que lee tantos nombres en fotocopia, en libro y etcétera. La mayor parte de la tesis son cruces de bibliografía, no es mi opinión. Digo, es como uno va tomando algo que ha dicho una persona, una opinión de otro, o el relato de una experiencia, o el documento de tal otra, con una bibliografía dentro de un marco teórico, cómo eso uno va tomando y los va montando. Quizás por ahí está bueno pensarlo desde ese lugar, cómo uno va montando materiales, y recién las conclusiones han sido lo más propio, digamos. Por supuesto que siempre va a ser muy personal qué elegir, cómo montarlo. Digo, la decisión política también de desde dónde se habla, desde dónde se investiga y de qué forma. Pero al final, digamos, al final lo propio y ese conocimiento nuevo es el comentario que uno tiene para decir sobre esos cruces y sobre eso que uno ha ido encontrando en el camino. O sea, al principio uno puede partir también de una pregunta para ver si será o no, será de tal manera, o qué aproximación puede llegar a tener sobre cualquier tema, sobre una hipótesis, pero al final, en las conclusiones o en las últimas páginas, digamos, ahí es donde aparece la voz de un autor o de una autora, que en realidad somos nosotros escribiendo esta tesina, digamos. Las últimas 2, 3 páginas, 5 capaz, puede llegar a aparecer ese conocimiento nuevo, que es en base a poner en tensión todo lo que ya se ha ido cruzando y todos esos materiales. Y bueno, de mi proceso en particular, como decía, ha sido muy particular, porque ha sido con la pandemia en el medio. Entonces ha sido en un punto solitario, bastante más solitario de lo que yo pensaba que iba a ser, y como a su vez tenía que ver con un tema, bueno, con teoría y con algunas experiencias que yo ya había vivenciado, que ya habían sucedido previo a la pandemia. Por suerte yo ya había podido encontrar cierto hábito de sentarme a estudiar y de sentarme a escribir,
pero también todo el material bibliográfico, gran parte ya lo tenía, ya lo había recuperado, ya había podido tener la instancia de ir hasta la biblioteca a buscar, juntarme hacer las entrevistas, que de cualquier modo las entrevistas hubiesen podido ser también virtuales, pero en ese momento fueron presenciales, bueno, una serie de cosas que ya había podido recopilar, y a partir de ahí fue una circunstancia como muy sola en los peores meses de la pandemia de sentarme a escribir. La tesina la empecé oficialmente en el 2019, a finales del 2019, creo que en agosto empecé, pero todavía estaba rindiendo, así que terminé de rendir y ahí me aboqué oficialmente, creo que fue en octubre. Y algo había empezado a escribir, pero ya fue en el 2020 donde la terminé y donde la rendí. Entonces hubo varios meses de estar sentada y de tratar de encontrar ese hábito de sentarme a escribir y que iba a pasar y de descubrir que iba a haber 2 o 3 días en los que probablemente no pueda escribir nada hasta que empiece a escribir una carilla o empiece a escribir o empiece a encontrar un material que sea valioso, porque no de todo lo que leía iba a poner. Encontrar ese ritmo y escribir en la clave en la que hay que escribir una tesina también, que no es sencillo. Depende de la práctica, por supuesto. Y de ahí, bueno, muchas consultas online y por suerte, bueno, si bien parecía como solitaria la cuestión, sí había un colectivo de amigas amigues con las que les compartía algunas cosas, me quejaba de otras, pero bueno, también estaban ahí por suerte y hacían falta. Así que finalmente fue en agosto que la terminé de escribir y bueno, demoró un poco entre protocolo y entender cómo se iba a hacer, pero en septiembre del 2020, 28 de septiembre, la rendí virtual, así que la rendí en el living de mi casa, pantalla mediante, y fue una experiencia muy linda, o sea, en el sentido de poder terminarlo y de tener esa satisfacción de haber, construido, de haber encontrado el tema que quería y que me movilizaba un montón, y haberlo podido terminar ha sido una satisfacción enorme. Eso, sí. Sin dudas, por ahí lo más difícil ha sido esto, de encontrar la forma de escribir, encontrarle la vuelta a las normas APA, que son complicadas porque no usualmente las usamos, en general, por lo menos en Tucumán no es usual que las usemos debería ser que las usemos más regularmente por ahí en trabajos más pequeños o en monografía, pero no pasa, no pasaba. Así que finalmente fue eso, encontrarle la vuelta a las normas APA y escribir en esa clave y descubrir detalles que tiene el Word para la ortografía, para las citas. Son tonteras, pero que no me habían enseñado, entonces fue descubrirlas ahí. Y que hace falta que alguien nos las diga, porque si no, era un parto estar escribiendo y que te devuelvan eh, solamente por algún error en la cita o en la puntuación o en ese tipo de cosas, que estaría bueno que también se sepan más, obviamente. Bien, y por ahí ya como para cerrar, estaba pensando en que está buenísimo, pensar en este tipo de instancias en donde se puedan compartir estas estrategias de cómo llegar a la tesina o a ese momento, porque parecen como situaciones muy lejanas, muy inalcanzables de hacer, o a mí en una serie de comentarios que me han hecho cuando pasado el año pasado, la recibida, era como, al fin conocían a alguien que se había recibido y me parecía un montón eso, porque era como, bueno, hay que llegar a esos lugares, la carrera está para eso, siempre es valioso transitar una carrera o los años que sean, pero no tenemos por qué pensar que no vamos a llegar a ese lugar, porque sí se puede, porque bueno, parece medio autoayuda esto, pero está buenísimo pensarlo así en el sentido de que sí se puede y de que si no hay hábito de escribir, y bueno, hay que hacerlo, y si no, hay que generarlo, hay que alejarnos de que es una cosa súper elevada que hace, no sé, solo la gente que uno lee en una fotocopia, sino que también lo podemos hacer nosotros y es una cosa súper valiosa, y que hay que hacerla porque cada uno tiene una mirada sobre lo que está haciendo, sobre los recorridos, una forma de entender,
el teatro en cada uno de los territorios en los que estamos, y cada uno de nosotros va a poder dar un punto de vista realmente muy valioso de eso, y que solamente cada uno lo puede hacer, porque yo no puedo hablar del teatro de Salta y no puedo hablar del teatro de Mendoza. Puedo hablar del teatro que de momento conozco, que es el Teatro de San Miguel de Tucumán, y de las cosas que me interesan, que en este momento era, me interesaba la dirección, me sigue interesando, y me interesa más también por haber escrito ese trabajo. Entonces, me parece que hay que revalorizar estas instancias, que están buenísimas, que salgan de parte del ENET también, que es algo súper valioso, y pensar que sí se puede, y que de última hay que ir avanzando como de a poco. En fin, hay que pensar que no es una cosa gigantesca, sino que hay que ir haciendo como en cualquier ensayo. Primero una cosa más chica, primero un ensayo de mesa, después leer algunos textos y después empezar a poner el cuerpo de a poco, y si uno se equivoca, bueno, volver a hacerlo y volver a intentar, y después uno va tomando esos otros borradores y los empieza a montar. Digo, capaz que sea muy útil pensarlo desde ese lugar, se me acaba de ocurrir pensarlo de esa forma. Eh, pero bueno, no es una cosa imposible y no es una cosa lejana, simplemente hay que ir acercándose, y en algún momento uno no se da cuenta, pero está como embaladísimo y ya está en una. Por lo menos eso me pasó a mí, y me ha gustado eso de sentarme a leer y de poder escribir y de poder sacar, y de poder entenderme también, porque escribir es entenderse. Entonces, entender cómo estaba entendiendo yo el teatro, lo que podía ver, es una experiencia muy valiosa que también tiene la universidad, y que si está ahí, hay que aprovecharla. Así que hay que hacerlo. Y aguante el ENET. Chau, chau.